tú has tenido también una breve pero significativa vida política, ¿no, Pepe? Estuviste... Muy breve, muy breve. No sé si pudiéramos decir que el tiempo que estuviste de director de la AZUR, la AZUR quizá fue el primer proyecto coordinado de incentivar la generación de empresas. No, no te creas. Antes hubo el gran área de expansión industrial de Andalucía, que ya estuvo antes, y bueno, esto quizá viene de los años 60, que cuando el Opus llega al poder político, los polos de desarrollo, o sea, hay una política de planificación, una cultura de la planificación que llega hasta el gran área de expansión industrial de Andalucía, y después ya se crean la AZUR también un poco con ese espíritu, pero respondiendo a algo muy específico de la reconversión industrial que Solchaga, con su libro blanco, plantea cuando llegan los socialistas al poder, ¿no? Yo tuve la suerte de estar trabajando en Astillero en aquel tiempo, en temas ya con el INI de promoción industrial, y me propusieron ir a Suecia a hacer un informe sobre la reconversión, cómo habían hecho la reconversión naval los suecos, ¿no? Y bueno, gracias a que Olof Palme era muy amigo de Felipe González y todo lo que sabemos, ¿no? Pues Suecia se brindó a hacer un análisis de lo que, a brindarnos el análisis de lo que habían hecho. Y recuerdo que fui con el agregado comercial de la embajada sueca y otro ingeniero más y yo. Fuimos los tres a Suecia, estuvimos allí 10 días visitando, bueno, entrevistándonos con los sindicatos suecos, con los astilleros, con la banca, ¿eh? Y entonces de ahí salió el diseño de la ZUR, de las zonas de urgente reindustrialización, y de los fondos de promoción de empleo, ¿no? Y bueno, yo creo que el balance, aquello era una acción coyuntural, no estructural, o sea, lo que pretendíamos es paliar el declive que había habido en el sector naval e intentar de alguna forma acometer una reconversión, ¿no? El problema de la SUR es que aquello fue coyuntural, duró 3 años. Es verdad que algunas cosas se consiguieron, bueno, de hecho Tabacalera salió de la ZUR, la ampliación que se hizo de Delphi y de Delco salió de la ZUR, construcciones aeronáuticas, yo creo que un gran salto que dio en su modernización también salió gracias a los apoyos de la ZUR. O sea, yo creo que el balance no fue negativo, ¿eh? Es verdad que no fue continuado, ¿eh? Pero el balance, yo creo que se pusieron los pilares de crear una cosa muy ágil. Yo tenía trabajando conmigo 4 personas nada más, ¿eh? Creamos una cosa muy ágil para dar respuesta a un problema muy serio, ¿no? Eso desgraciadamente luego no tuvo continuidad, ¿no? Pero yo pienso que después se han creado organismos mucho más pesados, ¿no? De hecho, yo soy crítico, ¿no? con las políticas de desarrollo regional, con las figuras institucionales que se han creado tanto en la Junta de Andalucía como en otras organizaciones en el tema de desarrollo regional, que se han creado siempre entes burocráticos muy grandes, ¿no? Yo pienso que hay que crear cosas muy ágiles, muy pequeñitas, muy técnicas, con mucha capacidad de respuesta, ¿no? Y pienso que no ha habido una respuesta suficientemente técnica y capaz a los retos que tenía nuestra zona para reindustrializar, ¿no? Ha habido acciones descoordinadas, ¿no? Y sigo insistiendo en el discurso de antes. Yo creo que la coordinación entre las 4 grandes esferas esas son vitales, ¿eh? Y aquí muchas veces se ha visto siempre el problema como vamos a darle dinero a esta gente, ¿no? Y eso es una equivocación. Y dar subvención a esta gente, yo creo que eso es una equivocación. No soy de la cultura de la subvención, ¿eh? Y fíjate además, Pepe, que quizá el último aparato administrativo, que fue Bahía Competitiva, y terminó fatal la cosa, ¿no? Está todavía abierto que se monta también, lo mismo que la ZUR, como tú dices, es un poco la reacción al sector naval, a la crisis del sector naval, o la Bahía Competitiva se monta a raíz de la crisis de Delphi, y termina la cosa con que desaparecen 25 millones de euros, ¿no? Porque al final el problema no es un problema financiero, ¿no? O sea, yo creo que se ha confundido lo que te decía antes. Yo creo que el problema no es... El problema que tenemos no es un problema de fondo financiero, que también, ¿no? Que evidentemente necesitamos dinero, sin duda. Pero yo creo que el problema es un problema más de cultura de la innovación, ¿no? De cultura del cambio, de estar abierto al cambio, de tener hambre de cambio, ¿eh?
Estamos repitiendo esquemas del pasado. La gran fábrica no va a volver. Eso, bueno, tendremos excepciones, ¿no? Tendremos un Airbus, tendremos ahora una buena racha en tema de astillero, pero el empleo del futuro va a ser otro. El empleo del futuro, y la ciudad de Cádiz tendrá mucho que ver con temas de innovación transversal en muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, en el turismo, ¿no? ¿Cómo conectamos turismo con cultura, con arte, con industrias creativas, ¿no? Hay algunas iniciativas interesantes, pero ¿cómo expandimos eso? ¿Cómo conectamos eso con nuestra tradición industrial, ¿no? A mí me duele muchísimo que el Museo del Dique, ¿no? Que no sé si se lo conoce, que un tesoro interesante escondido, pues eso se debería conocer más, ahí hay un valor, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve en Estocolmo, en el trabajo este que te dije que hice, me llevaron a ver el Wasa, que es el barco que está allí hundido, en un antiguo astillero. Espectacular. Entonces, ¿por qué no hacemos cosas de ese tipo, ¿no? Podemos hacerlas, tenemos los recursos. Trabajemos en otra... Pero para eso lo que tenemos que tener es iniciativas, ¿no? Iniciativas público-privadas, ¿eh? Y no desconfiar de esas iniciativas público-privadas. Y ser pausados muchas veces en nuestras reacciones, ¿no? Porque yo creo que aquí todo se quiere resolver con dar dinero, ¿eh? Es verdad que tenemos que tener financiación, pero oye, primero hay que tener ideas, ¿no? Primero hay que tener proyectos. Yo creo que hay que tener primero entusiasmo. O sea, fíjate, yo a mis alumnos les digo que las 4 claves del éxito, creo que te lo dije en la entrevista esta, pero yo a mis alumnos les repito muchísimo, porque lo tenemos estudiado, las 4 claves del éxito de cualquier persona, de cualquier proyecto, de cualquier reto, es creer en él, tener pasión, tener entusiasmo para acometerlo, transmitir ese entusiasmo a los demás, capacidad técnica y ser tenaz, ¿no? Ser tenaz porque seguro que algunas cosas nos va a salir mal, pero aprender de los errores, ¿no? Oye, tenemos historia para aprender de los errores, tenemos historia y larga. Y ahora parece que el último plan de estos, tú que tienes una vasta experiencia al respecto, es ITI, que no sé ni siquiera cómo las siglas, lo que significa. No sé si tú has seguido eso, porque a mí me pasa con esto que tengo la vaga idea de que son fondos europeos, pero no tengo claro yo soy un mero observador, que no tengo más capacidad que esa, pero no sé exactamente a qué obedece y cuáles son los objetivos que se han planteado esos instrumentos. Veo que van dejando caer ahí proyectos antiguos, algunos que no tenían ubicación, pues los financiamos con esto. Ni siquiera sé quién está al frente, si es la Junta, si es el Gobierno de España, si se han dividido el dinero unos u otros, si hay coordinación entre ambos. Me parece todo un pequeño caos, ¿no? Bueno, la ITI es una herramienta que logra la Junta de Andalucía para Cádiz a través de los fondos europeos. Es la inversión territorial integrada es ITI, y responde o debería estar alineado con lo que es el RIS3. El RIS3 es el programa de desarrollo territorial inteligente que pone en marcha la Unión Europea para las regiones, para todas las regiones europeas. Cada región europea tiene que hacer una programación de cómo se van a desarrollar y a través de esos programas vienen los fondos europeos, ¿no? Y la ITI debería estar alineada con el RIS3, ¿no? El RIS3, insisto, es un programa que se hizo hace ya varios años. Y una de las observaciones que nos hizo la Unión Europea al RIS3 y que yo se la hago a la ITI también, es la necesidad de generar indicadores, ¿eh? Entonces, una cosa que es muy importante es que para dirigir algo tú tienes que medirlo, ¿eh? Y si tú no mides, difícilmente tú puedes saber si te estás equivocando o si vas por buen camino o no, ¿no? Entonces, yo creo que una necesidad de nuestra tierra es precisamente ese rigor, ¿no? Ese rigor técnico que yo decía antes, ese rigor que me viene a mí un poco de la academia, ¿no? El cómo medimos lo que estamos haciendo y cómo, ¿no?, trazamos objetivos y vamos corrigiendo el rumbo, ¿no?
Entonces la ITI lo que pretende es soslayar muchos de los problemas que el diagnóstico está hecho. El tamaño empresarial es bajo, la innovación es baja, la necesidad de abrirnos los mercados internacionales es todavía mayor que la que tenemos, ser más competitivo, generar innovación transversal. Yo creo que el diagnóstico más o menos coincidente, cómo el sistema educativo, la universidad, pues trabaja más de cerca con el sistema empresarial y la sociedad, ¿no? Yo creo que el diagnóstico está ahí, ¿no? De todas maneras, mi duda de si estamos haciéndolo bien o no, es precisamente la que tú transmites, ¿no? Oye, ¿se ha entendido? ¿Se ha entendido lo que es la ITI? ¿Se está transmitiendo bien? ¿Se está involucrando a la sociedad? Porque yo creo que el cambio tiene que venir también de esa cuarta esfera que decía antes de la sociedad, de que cambiemos el discurso, de que nos interesemos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso que los consejos sociales de las universidades pueden jugar una labor fundamental a la hora de transmitir este discurso, ¿no? Y de hecho, bueno, ahora hemos tenido un cambio de Ana Alonso por Prudencio, ¿no?, al frente de la presidencia del Consejo Social. Tanto Ana como Prudencio sé que comulgan con este discurso, ¿no? Y yo espero que los consejos sociales de las universidades participen de una forma más activa en lograr la coincidencia de las cuatro esferas, ¿no? De las cuatro esferas que decía: sistema educativo, universidad, empresa, sociedad e instituciones públicas, ¿no? Muchas veces yo creo que las instituciones públicas, o todos, ¿no?, somos excesivamente cortoplacistas, ¿no? Y queremos que se vea nuestro trabajo, los resultados de nuestro esfuerzo, que dejemos nuestra impronta, ¿no? Este cambio que yo te estoy hablando, Fernando, no es un cambio corto, ¿eh? Esto es un cambio por lo menos a medio plazo, ¿no? Entonces, claro, herramientas como las ITI están trabajando a caballo, ¿no?, entre el corto y el largo, y eso a veces pues le hace difícil articular mecanismos eficaces, ¿no? ¿Tú fuiste también concejal del Ayuntamiento de Cádiz? Sí. ¿4 años estuviste? Sí, estuve los 4 años, lo que pasa que, bueno, yo me comprometí con Carlos Díaz, ¿no?, en el segundo mandato de Carlos, me propuso, yo no estaba en el PSOE, yo y Juan Jiménez Mata entramos como independientes en las listas del PSOE, y yo me comprometí con Carlos a llevar todo el tema de Hacienda, pero en ese ínterin, precisamente, en plena campaña electoral, pues Carlos Orchaga, vamos, el Ministerio de Industria me propone para llevar la Sur, ¿no? Entonces yo me veía más capaz, ¿no? Y además creía que era más importante, en aquel momento pensé que era más importante para Cádiz, el reto me atraía más, coincidía más con mi perfil técnico, ¿no?, que venía de astillero, que era economista y tal. Entonces le planteé a Carlos el dilema y con buen criterio Carlos pues puso a Daniel, ¿no?, al frente, Daniel Vázquez, al frente de la delegación de Hacienda, y yo me quedé sin cartera, por así decirlo, sin responsabilidad, ¿no? Yo asistía a todas las reuniones de mi grupo, asistía a los plenarios y me sentía comprometido con mis compañeros, pero no tuve ninguna responsabilidad directa en el ayuntamiento, aunque sí intentaba inspirar y contribuir con mis conocimientos a lo que pretendíamos, a la mancomunidad del municipio de La Bahía en aquel entonces. Participamos con Zoido en el tema, en el documento de La Bahía. Yo era un convencido, ¿no?, de políticas de Bahía, ¿no?, por una razón de economías de escala, ¿no?, de ámbitos, ¿no? Y bueno, trabajamos por eso, trabajé con eso, y cuando terminé los 4 años participé también en el consejo de Unicaja, de la Caja de Ahorro de Cádiz en aquel momento, en la comisión de control. Yo estaba allí en la comisión de control, coincidió con mi pase, coincidí también como vocal en la zona franca, como concejal. Me sirvió muchísimo mi paso por la política, realmente me pareció muy fructífero, ¿no?, porque aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y aprendí que las cosas son más complejas, ¿no?, que mi teoría, que yo venía con mi teoría, esto lo vamos a cambiar, ¿no? Las cosas son complejas y tenemos que contar con muchísima gente y con muchísimos condicionantes, ¿no? ¿Y ya eso te vacunó? O sea, ¿no has tenido más tentación? No, más tentación no he tenido, no, en absoluto. En absoluto. Yo creo que mi vanidad estuvo ya cubierta, estuvo cubierta con eso, ¿no? Yo creo que después he estado, como te dije,
Yo de ahí pasé de la Azur, estuve un tiempo en la Azur, cuando terminó el mandato pasé a mi empresa privada. De ahí yo ya saqué yo ya era doctor y se estaba creando la Facultad de Empresariales de Cádiz, y tuve la oportunidad de sacar también una beca para irme a investigar a Estados Unidos en una universidad de Purdue, y estuve allí y me vine, y la verdad que la vida universitaria me colma de satisfacciones y estoy muy a gusto. ¿Y cómo ves un poco la relación, que lo has hablado antes un poco así de pasada, universidad-empresa, que se ha hablado tanto, ¿no? No sé, tú sabrás más, por supuesto, de esto, es decir, que veo poca relación, es decir, esto, ¿cómo le llaman? ¿Spin-off? ¿Cómo se llaman sí. A partir de un proyecto de investigación en la universidad se genera una empresa, no sé si esa Carbures que parecía que iba a ser el ejemplo paradigmático de una empresa que surge de la investigación universitaria y ha tenido esos problemas tan gordos, ¿eso ha supuesto algún tipo de rémora? Bueno, vamos a ver, la vida de la empresa son organismos vivos, ¿no? Que nacen, crecen y a veces declinan, ¿no? Y desaparecen porque el mundo competitivo es así, ¿no? Bueno, Carbure está ahí, yo pienso que es un ejemplo todavía paradigmático de un ejemplo de compañeros que curiosamente, aunque salen del ámbito técnico, del ámbito de ingeniería, pues trabajan mucho en temas de servicios, ¿no? Empezaron a trabajar mucho en temas de servicios y crean y tienen fe y crean la empresa y crecen, y yo creo que un ejemplo de emprendimiento universitario magnífico, ¿no? Otro ejemplo, y bueno, y está cotizando en el mercado, siguen cotizando en el mercado alternativo bursátil. Hay pocas empresas en España que han conseguido ese recorrido. Hay otra empresa que también es paradigmática, la del grupo de investigación de Víctor Infante, que generan Bionaturis. Bionaturis está en el Parque Tecnológico, en el Parque de Jerez, Tecnológico de Jerez. Yo creo que son ejemplos, ¿no? Y también cotizan en el mercado alternativo bursátil, y yo creo que son ejemplos paradigmáticos de lo que tú dices, ¿no? De spin-off, del esfuerzo de investigación, del esfuerzo del conocimiento universitario que se traslada, que se transfiere a la sociedad en forma de empresa, ¿no? Yo pienso que eso hay que apalancarlo todavía más, ¿no? Y tenemos muchas más, ¿no? O sea, yo te podría poner el ejemplo de 100 empresas que han pasado por los servicios o que le hemos ayudado desde la cátedra de emprendedores a constituirse, a crecer o a diversificarse, más de 100 empresas en estos 7 años que llevamos de trabajo en la cátedra de emprendedores, que están creando del orden de 250 puestos de trabajo, casi todos ellos de gente cualificada, de universitarios. Yo creo que ese es el ejemplo, ¿no? Es verdad que es una gotita de agua en nuestro tejido empresarial, ¿no? Pero yo pienso que ese es el ejemplo a seguir, ¿no? Y para mí, el otro día precisamente estuvimos en una reunión con Aleix Pont, que vino de Coté, con algunas de estas empresas, y se llevó una impresión magnífica de que en Cádiz se están haciendo cosas muy, muy interesantes, ¿no? De hecho, fíjate, una de las alumnas del Master Up de hace dos años, con un ingeniero de telecomunicaciones que también hizo el máster. Ella es de económica, el ingeniero es de telecomunicaciones. Han montado en Jerez Fábrica Digital, que es están enseñando a fabricar robots y diseño en 3D, ¿no? Es una empresa pequeñita, están empezando, pero yo creo que son ejemplos a seguir, ¿no? De transferencia. ¿Cuál es el problema? Tú decías, y voy y no rehuyo la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que nuestra universidad todavía son pocos años, si nos comparamos con universidades sólidas de otros sitios. El recorrido, la historia de nuestra universidad todavía necesita consolidarse, ¿no? Necesita desarrollarse. Nuestra potencia investigadora todavía deja mucho que desear, ¿no? Nuestra capacidad docente pues está ahí, y es verdad, tenemos que desarrollar nuestras capacidades docentes, investigadoras y de transferencia. Y eso se consigue con esfuerzo y tiempo. Y eso se consigue desde dentro de la universidad, pero también desde fuera, dándonos chance, dándonos oportunidades. Y a mí me duele muchísimo cuando hay instituciones, asociaciones empresariales, sin ir más lejos, que se van a buscar universidades de fuera para hacer formación aquí. Bueno, oye, o somos muy malos y tenemos que mejorar y nos tienen que dar la oportunidad de que mejoremos, o no nos conocen, pero yo pienso que cuando se habla de formación
hay que acudir a la Universidad de Cádiz, primero, hay que llamar primero a la puerta de la Universidad de Cádiz y darle esa oportunidad. Sin ir más lejos, yo creo que muchas veces se confunde, a la hora de asignar recursos, fíjate en economía, y ahí me sale la vena de economista otra vez. Un tema clave para generar riqueza, para generar valor en una sociedad es asignar bien los recursos. Bueno, pues asignemos bien los recursos. La formación la tiene que dar el sistema educativo. Y además tenemos experiencias muy tristes en Andalucía, ¿no?, de asignar formación a otras instituciones. La formación la tiene que dar el sistema educativo. Y la formación la tiene que dar en su nivel, la universidad, y en otro nivel que falta en Cádiz y que ha sido un desastre, en la formación profesional, ¿no? Yo creo que la gran laguna que tenemos en Cádiz y probablemente en Andalucía, es que no hemos cargado la formación profesional. Entonces yo pienso, pero las instituciones, la Confederación de Empresarios, sin ir más lejos, ¿no?, yo creo que se tiene que dedicar a lo suyo, los sindicatos, ¿no?, sin ir más lejos, se tienen que dedicar a lo suyo. La formación es de otros. En todo caso, hagamos convenios, hablemos, dialoguemos, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Corrijamos el rumbo, sí, que tenemos que corregir, pero la formación es de la universidad, y la docencia es de la universidad, y también en empresas, prioritariamente, y si no sabemos hacerlo, aprendamos. Díganos en qué lo estamos haciendo mal y vamos a corregir, pero vamos a hablar claro. Yo defiendo ayuntamientos que se van a buscar formación a confederaciones. Oye, estoy un poquito despistado, Fernando. Yo pienso que tienen que llamar primero a la puerta de nuestra universidad. Y el tema este de la relación universidad-empresa es un problema español o de Cádiz. Bueno, es un problema... Porque tú has dicho, sí, la Universidad de Cádiz es relativamente joven, tiene 30 años, es un problema, 30 y tanto. Claro, es un problema, yo te diría, fíjate, yo creo que es un problema europeo. En Europa se habla de la paradoja europea, cuando se habla de innovación, de desarrollo tecnológico. En Europa tenemos, si nos comparamos con Japón y con Estados Unidos, tenemos la paradoja europea, que tenemos el mismo nivel de investigación medida por indicadores estándares, comparando publicaciones, patentes y tal. Tenemos el mismo nivel de desarrollo científico, tecnológico, en teoría, y sin embargo después nuestro nivel de innovación en las empresas más bajo. ¿Por qué? Porque no transferimos bien. O sea, en Europa ya existe esa paradoja, además se llama así la paradoja europea. Producimos igual producción científica que Japón o Estados Unidos, sin embargo, a la hora de transferir fallamos, ¿no? Yo creo que hay algo de cultura, ¿no? Ha habido algo de desconfianza hacia lo que es las instituciones empresariales, ¿no? Y eso en España es más grave. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, nuestro sistema de innovación, nuestro sistema científico es más débil, y porque en los últimos años se ha recortado una barbaridad en temas de investigación en España. Es el único país europeo que, en términos comparativos con el PIB, sigue reduciendo su tasa de participación, cuando todos los países europeos, a pesar de la crisis, precisamente por la crisis, han aumentado su inversión en I+D. Eso en Andalucía, pues tradúcelo, ¿no? La brecha es grande. Es verdad que hay un problema de relación universidad-empresa. Es verdad que hay un problema de desconfianza, de desconocimiento, diría yo. En parte porque, hombre, históricamente, fíjate, Andalucía hace unos años, yo creo que Andalucía ha hecho un esfuerzo notable en educación, ¿no? Andalucía, cuando llega la democracia, teníamos el 25% de analfabetos. Cuando se dice del fracaso escolar o del fracaso educativo en Andalucía, yo creo que no se tiene en cuenta esa perspectiva histórica. Hemos dado un salto como ninguna región de Europa. Ahora, es verdad que nos quedan muchas cosas por hacer, y nos queda por hacer mejorar notablemente la transferencia de conocimiento de la investigación que se hace en Andalucía, y buena. Hay muchos grupos de investigación muy potentes en Andalucía, pero ¿cómo transferimos eso al mundo de la empresa, al mundo cómo valorizamos, cómo traducimos eso en innovación para generar ese valor económico, social o cultural, ¿no? Eso es lo que tenemos que mejorar, ¿no? Quizá, Pepe, porque se ve la universidad solo como un ámbito docente y no investigador, sí, ¿no? Sí, y porque hay mecanismos perversos, Fernando. Fíjate, hay un mecanismo perverso que es verdad que Maragall, cuando llega a ministro,
Él había estudiado en Estados Unidos, él conocía muy bien el sistema americano de las universidades y su conexión con el mundo empresarial, y saca la LRU, la Ley de Reforma Universitaria, y realmente muy buena en su diseño, y crea las oficinas de transferencia de resultados de la investigación, la SOTRI. Eso se crea en el año 83, 84, en el 83, perdón. Y la Universidad Española da un salto cualitativo brutal. Tú te ibas por allá afuera a un congreso y había ya gente, investigadores españoles presentando paper, trabajando, patentes, damos un salto brutal. Sin embargo, yo creo que ese impulso ha declinado luego, ¿no? Yo creo que ha declinado y hemos caído en algunos errores perversos. Por ejemplo, la carrera del profesor. A mí, para ser catedrático, tú tienes que tener una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, publicaciones científicas en revistas JCR, en revistas que están homologadas científicamente, normalmente en el mundo anglosajón, con lo cual el control de eso lo tiene el mundo anglosajón. Si tú no entras en esa revista para publicar, tú no llegas a catedrático ni llegas a profesor titular, tu carrera está constreñida. ¿Qué es lo que pasa? Que si nuestros incentivos, si los incentivos de los profesores son solamente las publicaciones y no la transferencia, a mí no me van ni a pagar más, ni mi carrera va a ser mejor porque yo haga un esfuerzo en transferencia. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, te valoran por la docencia, por la calidad de tu docencia, por la calidad de tu investigación en publicaciones y por la calidad y la cantidad de transferencia del dinero que tú le metas también a la universidad, a través de contratos de transferencia. Bueno, Pepe, pues ha sido un placer. No hemos podido hablar del tricentenario, que me hubiera gustado. Bueno, otro día. Otro día hablamos. Ha sido un placer, Fernando. Siento mucho que te vayas a jubilar. Me quedé el otro día muy sorprendido. Bueno,